Hola a todos, vamos a entrar en el segundo bloque de la lección 13. Esta es una lección muy amplia en la cual pues hasta ahora hemos visto las cuestiones relativas a la elección de las Cortes Generales, lo que podríamos denominar el derecho electoral, y ahora en cambio vamos a entrar en los aspectos vinculados a la organización y al funcionamiento de las Cortes Generales, por lo tanto lo que podríamos denominar ya derecho parlamentario, es decir, la regulación del funcionamiento del poder legislativo en el sistema constitucional español. En este bloque el primer apartado se refiere a la estructura bicameral. Hay que decir que el bicameralismo es una tradición en el constitucionalismo español. Conviene recordar, porque ya lo mencionamos cuando veíamos el constitucionalismo histórico, que las únicas excepciones en realidad son la Constitución de 1812 y la de 1931, que fueron unicamerales, pero todas las demás han sido bicamerales. El bicameralismo históricamente puede tener dos sentidos. Por un lado, una reminiscencia, vamos a decir, de los parlamentos medievales en los cuales había una separación por estamentos. Los estamentos originariamente pues eran la nobleza, el clero y las ciudades, y la nobleza y el clero pues muchas veces quedaban representadas en una cámara y las ciudades en otra. Todavía hoy en el sistema británico, en el sistema inglés, encontramos claramente una distribución en este sentido. Nos queda una de las quizás pocas cámaras nobiliarias que quedan en el mundo, como es la Cámara de los Lores, donde están representados los lores temporales y espirituales, y por lo tanto lo que en la Edad Media pues llamábamos la nobleza y el clero, y la otra es la Cámara de los Comunes, donde está representado hoy en día ya diríamos el pueblo, históricamente pues serían las ciudades. Bueno, esto desde luego ha tenido en nuestro constitucionalismo histórico alguna huella en el siglo XIX, por ejemplo aquel estamento de los próceres frente al estamento de procuradores en 1834 en el Estatuto Real, pero en la actualidad pues evidentemente no tiene ese sentido. Tal vez todavía las Cortes Generales que regulaban la ley para la reforma política, había una última reminiscencia en el hecho de que el Senado tenía todavía una quinta parte de senadores que eran elegidos por el rey. Pero el otro motivo por el que se justifica el bicameralismo es la representación de los territorios. Esto ha sido propio de los estados federales, desde los propios Estados Unidos de América, hasta por supuesto pues en Europa, pues estados como Alemania, como Austria, modelos federales, en los cuales una cámara representa a la población y otra representa a los territorios. En la cámara que se representa a la población, obviamente, en cada una de las circunscripciones o estados miembros van a elegir un número de diputados o de representantes en función de la población de ese lugar, y en cambio en el Senado, en la Cámara que en ese caso representa los territorios, pues va a haber una representación, desde luego en el modelo federal más estricto, igualitaria, es decir, que todo lo que conocemos como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, cada uno de los estados miembros elige 2 senadores, da exactamente igual que sean estados muy poblados como puede ser California, o estados muy despoblados como puede ser Alaska, por poner un ejemplo, ¿no? Quiere decir esto que ahí no se está representando la población sino el territorio, y por eso todo estado en el Senado va a tener una representación idéntica. Bien, el modelo español de la Constitución de 1978 pues desde luego recupera nuestra tradición histórica de bicameralismo, pero en este caso el Senado no va, aunque se define constitucionalmente como Cámara de Representación Territorial, pero no va a diseñarse claramente como una Cámara de Representación de los territorios que pueden tener autonomía política como eran las comunidades autónomas. Obviamente esto es así porque en el momento de aprobarse la Constitución todavía solo existían entes preautonómicos, no existían propiamente las comunidades autónomas, ni se sabía exactamente cuántas y cuáles iban a ser. Por eso en el Senado se hace una representación provincial, sí básicamente igualitaria, como ya vimos en la lección anterior. En las provincias peninsulares siempre les va a corresponder 4 senadores, y luego una diferencia en función de las islas mayores, que van a elegir 3, y las islas menores, que van a elegir 1, por lo tanto hay una representación ahí igualitaria, pero no es de las comunidades autónomas sino de las provincias. Luego se añade un senador por cada comunidad autónoma y otro
que también va a elegir cada comunidad autónoma por cada millón de habitantes que tenga. Es decir, todas las comunidades autónomas van a elegir como mínimo un senador y luego, en función de su población, pues pueden elegir otros tantos más, uno por cada millón de habitantes. Por lo tanto, sí se quiere introducir una representación de las comunidades autónomas, pero no pivota el Senado sobre las comunidades autónomas, sino que la representación más importante va a ser la de las provincias. Los senadores elegidos en las provincias son elegidos directamente por el pueblo y en cambio los senadores elegidos por las comunidades autónomas van a ser por los órganos de las comunidades autónomas y particularmente por las asambleas autonómicas. Como digo, podría haberse dado el caso de que no todo el territorio se hubiera convertido en comunidades autónomas y por lo tanto no era fácil hacer un diseño en el que pivotase sobre comunidades autónomas. Pero es que además, y probablemente quizás motivado por esta misma idea, ¿no?, de que no era fácil hacer un diseño de un Senado como Cámara que represente a los territorios dotados de autonomía política, porque todavía no estaba definido ese mapa autonómico, al Senado se le han dado unas funciones diferentes y claramente menos importantes que al Congreso. Esta es la razón por la cual desde hace ya muchos años, en realidad desde hace décadas, se viene proponiendo la necesidad de reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de Representación Territorial al estilo de, bueno, de los estados federales o de los estados con descentralización política. Bueno, esto es algo que por supuesto pues en alguna medida está en estudio o en debate desde el punto de vista de la doctrina y también desde el punto de vista político y que probablemente va a ser ineludible cuando en efecto se emprenda la reforma constitucional. Hay que decir que incluso el Consejo de Estado en su dictamen sobre la reforma constitucional pues ya estudia estas distintas propuestas y realiza pues un análisis del Senado y de la conveniencia de la reforma de la regulación constitucional del Senado. Por otro lado, hay que decir que otros estados, como Italia, pues han propuesto hace poco la reforma de su Senado, aunque esto luego no ha sido aprobada, quizás en un sentido que no va en la línea en el que se está proponiendo en España, porque en Italia sí que el Senado tiene una posición igual, las dos cámaras parlamentarias, y más bien lo que se le quería era pues dar un enfoque más territorial también, pero no ni en todas las competencias, sino solo en ciertos aspectos ni en pie de igualdad con la otra cámara. Bueno, por lo tanto, esto quiere decir que el debate sobre la reforma pues, puede ir en líneas diferentes, pero lo que sí parece claro es que el diseño constitucional, como vamos a ver luego con más detalle, no cuadra bien con lo que cabría esperar de una Cámara de Representación Territorial y además queda como una Cámara claramente subsidiaria, en una posición más débil, menos decisiva que el Congreso, y de ahí que pues, se cuestiona incluso por la propia importancia y hasta en algunos casos extremos pues se llega a plantear la posibilidad de suprimir esta Cámara precisamente porque no desempeña un papel decisivo. Yo no creo que esto deba ser el camino, sino el camino más bien es reformarla para convertirla en una auténtica Cámara de Representación Territorial. Bien, pero dicho esto, nos corresponde, como es obvio, analizar cuál es la regulación constitucional de este bicameralismo y cuáles son las características fundamentales del mismo en la Constitución española. Aquí, como pueden ver, esto se ha definido con esos dos adjetivos, ¿no? Es un bicameralismo asimétrico y desigual. Es asimétrico porque las funciones de las dos cámaras, del Congreso y el Senado, no se corresponden, no son idénticas. Coinciden, como bien sabemos, en la función legislativa, es una situación ordinaria en la cual van a intervenir tanto el Congreso como el Senado, pero en realidad luego vemos funciones que son propias del Congreso y exclusivas y otras que son propias y exclusivas del Senado. Por ejemplo, en el Congreso corresponde al Congreso, pero no al Senado, la investidura del presidente y todo lo que es la exigencia de responsabilidad política al gobierno, la cuestión de confianza y la moción de censura. Es lógico que si es solo el Congreso y no el Senado el que elige al presidente del gobierno, luego sea el Congreso el que puede exigir esa responsabilidad, haciendo derivar al propio gobierno a través de la aprobación de una cuestión de confianza o de una moción de censura. Por ejemplo, también, algo que ya sabemos porque lo hemos visto en fuentes, los decretos leyes son convalidados por el Congreso, pero no tienen
ejemplo, la intervención en la declaración de los estados de excepción y sitio que requiere una intervención parlamentaria, esta no va a ser de las dos cámaras, sino solamente del Congreso. O, como también ya sabemos, en el caso de las leyes orgánicas, aunque son tramitadas y aprobadas por las dos cámaras, la característica formal que define la ley orgánica, que es la aprobación por mayoría absoluta, solo se produce en el Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. En el Senado las leyes orgánicas se pueden aprobar por mayoría simple como cualquier otra ley. Como vemos, un elenco importante de funciones, de hecho, gran parte de las que tienen que ver con las relaciones con el gobierno, aunque ahora el Senado sí que lleva a cabo una función de control también, pero sí que lo que tiene que ver con investidura, exigencia de responsabilidad política recae monográficamente en el Congreso. También en el Senado tiene funciones específicas en las que no interviene el Congreso. La más importante, y que últimamente pues, escuchamos bastante, es la aprobación por mayoría absoluta de aquellas medidas que el gobierno pueda tomar para obligar a cualquier comunidad autónoma que esté incumpliendo la Constitución y las leyes a cumplir esas obligaciones constitucionales o legales. Esto, como estudiaremos en su momento, es una definición bastante amplia, bastante ambigua también, que puede permitir pues, una gran cantidad de medidas que el gobierno puede adoptar en el caso de un incumplimiento grave, por supuesto, de la Constitución de las leyes por una comunidad autónoma. Nunca se ha llevado a la práctica, aunque en los últimos años, pues desde luego, no es ningún secreto que está en el debate la posibilidad de que esto se pueda llevar a cabo en alguna situación, como es el caso de la Comunidad de Cataluña, si es que las autoridades legítimas de la misma emprenden o prosiguen una línea de abierta ruptura con la Constitución y con las leyes, y por lo tanto de abierto incumplimiento de la Constitución, de las leyes y de las propias resoluciones del Tribunal Constitucional que así lo dispongan. Obviamente sería un debate político el plantearse si esto es o sería o no conveniente. Ahora basta decir que en caso de que estas medidas, o mejor dicho, en caso de que el presidente del gobierno requiera al de la comunidad autónoma y este no sea atendido, esas medidas se pueden imponer, pero van a requerir la mayoría absoluta del Senado. Sin embargo, en esto no interviene el Congreso para nada. Es quizás una de las funciones más importantes, si no la más importante, que el Senado asume en solitario. Y luego, como decíamos también, el bicameralismo, además de asimétrico por esta diferencia en las funciones, es desigual, y es desigual porque claramente, quizá con la única excepción que acabamos de mencionar del artículo 155, donde todo el protagonismo lo tiene el Senado, en todas las demás la posición de prioridad, de superioridad, de primacía está en el Congreso, y el Senado queda, como digo, en cierta medida subordinado. No solo por estas funciones que solo tiene el Congreso, sino que ahora conviene centrarse en aquellas que comparten, y sobre todo en la función legislativa. En la función legislativa, como vamos a ver con detalle en la próxima lección, el Senado sí que puede vetar al Congreso, pero el Congreso va a poder levantar ese veto. ¿Qué hace falta ponerlo por mayoría absoluta? Pues el Congreso lo puede levantar por mayoría absoluta o esperando 2 meses por mayoría simple, y al final la última palabra la va a tener siempre el Congreso. Es decir, que en todo procedimiento legislativo, si hay discrepancias entre el Senado y el Congreso, la última palabra, la que va a prevalecer, la tiene el Congreso. Esto, lógicamente, le da una posición de primacía en las funciones compartidas, que además se acentúa por el hecho de esas funciones propias de gran importancia que asume el propio Congreso. Bien, estas son las características fundamentales de la estructura bicameral de nuestras Cortes Generales. El siguiente apartado, el siguiente epígrafe de este tema se refiere a las prerrogativas de las cámaras. Vamos a reflexionar brevemente sobre la idea de lo que es una prerrogativa, porque luego vamos a distinguir, en primer lugar, las que corresponden a la Cámara en su conjunto y las que se predican de una manera individual de los parlamentarios, aunque hay que decir que tanto unas como otras tienen un sentido funcional, es decir, para preservar el correcto ejercicio de las funciones de la Cámara, y por lo tanto siempre quien va a poder disponer de las prerrogativas tanto de las colectivas de la Cámara como de las individuales en la medida en que permitan disponibilidad va a ser la propia Cámara. Esto es importante porque cuando se habla de prerrogativas, en realidad la palabra puede darnos una idea, y hoy en día en el debate político y social pues muchas veces así se plantea como de privilegio.
esto no es así o no debe ser así. Una prerrogativa, de hecho la palabra prerrogativa no significa privilegio, ¿no? En realidad es un conjunto de atribuciones que se encomiendan a la Cámara para preservar su correcto funcionamiento, para garantizar el cumplimiento de las funciones que le son propias, ¿no? De la función legislativa y del resto de las funciones en las cuales van a intervenir las cámaras parlamentarias. Tienen un origen histórico, ¿no? Se fueron fraguando pues, en la lucha entre distintos poderes, en concreto entre el legislativo y el ejecutivo, de la que hemos hablado varias veces a lo largo de la historia, es decir, para preservar estas funciones de posibles injerencias del poder ejecutivo o incluso eventualmente del poder judicial, ¿no? Que podrían interferir en el correcto funcionamiento de la Cámara y en el ejercicio de la propia función legislativa de cualquier otra. Hoy en día, estas prerrogativas, sobre todo las individuales, algunas de las cuales son las que están más en cuestión o están más, forman parte del debate social y político, pero tienen que interpretarse de conformidad con la idea del Estado social y democrático de derecho. En un Estado social y democrático de derecho no puede haber privilegios, y mucho menos puede haber privilegios de los representantes, de los diputados o de los senadores a título individual. Por lo tanto, una prerrogativa no se puede interpretar como tal privilegio, sino siempre con una interpretación teleológica, con una interpretación finalista que tenga en cuenta que la finalidad de la prerrogativa es preservar la función de la Cámara. Y cuando no sirva a esta finalidad, pues verdaderamente, si cabe la posibilidad de disponer de esa prerrogativa o de que la Cámara disponga, así lo debe hacer, es decir, levantar la protección que puede conllevar esa prerrogativa, y en todo caso la interpretación tiene que llevarse a cabo de conformidad con esos principios del Estado social y democrático de derecho, y particularmente el de igualdad entre todos los ciudadanos. Bien, dicho lo cual, vamos a analizar en este epígrafe las prerrogativas colectivas, en la medida en que protegen